Buenas tardes, compañeras, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo de Matías Muñoz, Daniela Muñoz, Diego Poblete, Valentina Gaitán, y quien les habla, Alicia Llévenes. A nosotros nos tocó hablar sobre las modalidades sensoriales auditivas, algo muy importante en nuestro día a día y que veremos a continuación. Para comprender las modalidades sensoriales auditivas y saber el significado y la importancia que tienen estas en nuestras vidas, es importante que entendamos qué es lo que son. Y encontramos entonces que la modalidad sensorial auditiva se sustenta en las tres partes fundamentales del oído, ¿ya? Y que la función de la modalidad sensorial auditiva no es otra que transformar las variaciones de presión de ondas sonoras que hay en el aire al propagarse en impulsos eléctricos. Es decir, el sonido no es nada más que ilusiones y ondas que existen en el aire. Esta información es luego transmitida por nuestros nervios acústicos hasta el cerebro, donde se le asigna un significado, ¿ya? El sistema auditivo está formado, como entendemos, por el sistema auditivo periférico y el sistema auditivo central, que luego nuestros compañeros profundizarán en las siguientes diapositivas. La importancia de la modalidad sensorial auditiva es que gracias a esta nosotros hemos adquirido habilidades tan importantes para los humanos como es el hablar, ¿ya? Algo que ha ayudado mucho a la sociabilización de nuestra especie. A continuación, les explicaré la circuitería cerebral de la vía auditiva. Esta irá desde que se produce el estímulo externo, lo recibe nuestra vía auditiva, viaja hacia el interior de nuestro cerebro y éste la percibe y la interpreta. En primer lugar, tenemos un gráfico acá que nos muestra un estímulo, un golpe a un platillo, haciendo un estímulo sonoro, el cual viaja a través del aire y es percibido por nuestro oído, o también conocido como pabellón de la oreja. Sigue viajando esta perturbación a través del canal auditivo, o también conocido como conducto auditivo externo, y esta perturbación se encuentra contra nuestro tímpano. Aquí se encuentra en este lugar, el cual comienza a vibrar y genera una reacción en cadena, haciendo vibrar esta región o esta cadena de huesecillos que se conocen como martillo, yunque y estribo, forman la parte del oído medio. Y a su vez, ellas hacen vibrar nuestra cóclea. ¿Qué es la cóclea? Es nuestro órgano, este que vemos acá con forma de caracol, que es el encargado de traducir los estímulos auditivos. ¿Y de qué manera? Dentro de él hay un líquido acuoso y él se encuentra lleno de células nerviosas, las cuales al vibrar este líquido interpretan esto y lo traducen, enviándolo mediante el nervio coclear hacia el interior de nuestro cerebro, pero antes se junta con otro nervio llamado vestibular, que es este que sale acá arriba. Y el vestibular proviene de nuestro sistema vestibular, que son estos canales semicirculares que vemos acá. Ellos son los receptores de aceleración de rotación de la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros giramos nuestra cabeza hacia un lado, hacia otro, o la inclinamos, ellos le mandan la señal a nuestro cerebro para saber en qué posición se encuentra nuestra cabeza y así mantener nuestro equilibrio. Entonces, de él sale el nervio vestibular que se junta con el coclear, formando el octavo par craneal, que se conoce como vestíbulo coclear. Por este otro lado tenemos un conducto que baja hacia la faringe, que se llama trompa faringeo-timpánica, o también conocida como trompa de Eustaquio. Bueno, y si seguimos, acá tenemos un esquema que muestra cómo va nuestro impulso nervioso hacia adentro, hacia nuestro cerebro, y llega a nuestro sistema del lóbulo temporal, más específicamente dentro de él, en el centro auditivo, como se ve acá. Esta región se divide en tres áreas y a su vez estas tres áreas forman dos partes. La primera es el área 41 de Brodmann. Esta es la encargada del centro auditivo primario, en donde los estímulos se proyectan sobre una organización tonotópica. ¿Qué quiere decir esto? Que los sonidos más agudos están en la parte externa y los sonidos más graves en la parte interna, como se ve en este gráfico de acá.
Luego tenemos el área 42 y 22, que son esta área de acá y esta que continúa respectivamente. Entre ellas dos constituyen la corteza secundaria o de asociación. El área 42 cumple la función de atención, de audición e identificación de palabras, y el área 22, conocida como gnosia auditiva o área de Wernicke, en ella se produce el reconocimiento de lo que se oye y se le da un contenido semántico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos palabras, las interpreta y le da un significado para nosotros emplear el lenguaje. Cuando una persona sufre una lesión en esta zona, no pierde el sonido, lo que pierde es la interpretación del lenguaje. Escucha las palabras claramente, pero no logra interpretarlas. Y a esto se le conoce como afasias sensoriales o sorderas centrales. Bien, a continuación se mencionará la importancia del sistema auditivo para nuestra vida cotidiana. Bien, en primer lugar, el sistema auditivo nos ayuda a mantener nuestro sentido del equilibrio, es decir, el sentido del equilibrio es algo que usamos la mayor parte de nuestras vidas, ya sea para ir a trabajar, para ir a estudiar o para realizar los quehaceres de nuestras casas. En segundo lugar, es de vital importancia para nuestras relaciones interpersonales y para el aprendizaje, es decir, para lo que más hacemos durante nuestra vida, ya sea relacionarnos con una pareja, con un amigo, con un familiar, y para el aprendizaje diario, para lo que aprendemos cada día de nuestras vidas. Y en tercer lugar, nos permite estar activos, alertas en nuestra vida en general, ya sea si escucháramos algún ruido de peligro, de que nos alerte de que se puede producir una situación de peligro, nos podría alertar. Y bien, carecer de este sistema podría causar dificultades para las relaciones interpersonales, ya sea dificultades para poder relacionarte con un amigo, con tu propia familia, para relacionarte con tu pareja, y claro, ese sería un gran problema. Y en segundo lugar, podría haber retraso del lenguaje y nuestra capacidad de aprender del diario vivir, ya sea va a ocurrir que nuestro lenguaje se va a retrasar y nuestra capacidad de aprendizaje va a sufrir un gran daño, ya sea vamos a tener una cierta edad, pero nuestras habilidades cognitivas van a estar súper al leve, dado que el sistema auditivo es un sistema que juega un papel de gran importancia en nuestras vidas, y carecer de este sería muy dañino para nuestras vidas en general. Ahora voy a tratar de explicar, ¿verdad? De responder esta pregunta, que es si es posible la restauración a nivel cerebral. Para esto voy a compartir, ¿verdad?, este dibujo en el cual se puede observar que hay un niño que está jugando con una plasticina. Tiene dos plasticinas acá, una que es color amarillito y otra roja. Y él la empezó a unir, empezó a jugar con ella, empezó a aplicar una fuerza, empezó a aplicar una noxa, ¿verdad?, en esta plasticina, en la cual la transformó completamente. Y ahora le está amasando otra cosa que no tiene nada que ver con lo que partió. Diferente en color, diferente en forma, ¿verdad? Y lo empezó a convertir en diferentes objetos, que en el caso de este niñito es una especie como de dinosaurio y un perrito. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que cambió la funcionalidad y cambió la estructura de este objeto. Y es algo que nos pasa a nosotros, ¿verdad?, que es tremendamente importante para los seres humanos cuando nos ocurren algún tipo de daño, algún tipo de accidente o un trauma, en el cual nuestra estructura cambia y debemos
transformar todo esto en algo completamente nuevo que tenga una funcionalidad igual. Muy bien, ahora voy a definir qué es, ¿verdad? ¿Qué es la plasticidad? La plasticidad cerebral expresa la capacidad adaptativa del sistema nervioso para minimizar los efectos de las lesiones, lo que yo hablaba de las noxas, a través de modificar su propia organización estructural y funcional. Un poquito lo que mismo apliqué en el dibujo del niño. Muy bien. Es importante también que recordemos que esta plasticidad celular va cambiando a medida en que vamos pasando por el ciclo vital. Es más fácil, ¿verdad?, que haya mayor plasticidad a nivel, ¿verdad?, de los neonatos, después los infantes, los lactantes, los preescolares y así avanzando en el transcurso de la vida. Pero eso no significa que los adultos no tengan esta capacidad. Los adultos mayores, incluso hasta la cuarta edad, hasta el último momento de la vida, esto se va cumpliendo. Bien dicho esto, ahora y reforzando, ¿verdad?, que esto ocurre a todo nivel, ¿verdad?, de edades. También quisiera como decir, ¿verdad?, que después de que existe un daño, ¿verdad?, cerebral no fatal, esto ocurre, ¿verdad?, usualmente en la recuperación de las nuevas funciones y el progreso principalmente por los niños. Bien, una de las primeras estudios que se hicieron para ver que esto ocurría fue hace mucho tiempo, a finales del siglo XVIII, perdón, en 1700 y tantos fue, donde se identificó, ¿verdad?, que el área de Broca, ¿verdad?, que tiene que ver es con el tipo de lenguaje. Esto se vio, ¿verdad?, que cuando existía una lesión en esta zona, el área de lenguaje se veía afectada. Y por ese motivo se dieron cuenta que los sujetos en los cuales se veían dañada esta zona podían tener un nuevo aprendizaje, un nuevo desarrollo, ¿verdad?, en todo lo que es el lenguaje. Muy bien. Eso como en rasgos generales con respecto a la plasticidad cerebral. Ahora vamos a ser un poquito más específicos y vamos a hablar, ¿verdad?, en la modalidad sensorial auditiva. Se ha observado, ¿verdad?, modificaciones neuronales como consecuencia de lesiones periféricas. En la audición, la plasticidad también es tremendamente importante, la plasticidad neuronal, ya que facilita la interpretación de los sonidos en función de su focalización. Muy variable, ¿verdad?, del todo, a los frecuentes cambios, ¿verdad?, que tiene nuestra postura y la que tiene nuestra cabeza. Es muy diferente escuchar algo que proviene de la izquierda o algo que proviene hacia la derecha, y uno generalmente se cambia de posición, ¿verdad?, de posición
composición completa y más aún hace un movimiento de cabeza para que nosotros podamos poder escuchar mejor. Sin embargo, esta propiedad puede volverse en contra de algunas personas. También existe una consecuencia negativa en esto, ya que esta plasticidad, ¿verdad? Esta plasticidad se puede convertir en algo patológico, como sucede con la aparición de tinnitus, ¿verdad? Que es un sonido que las personas sienten, no causado por, ¿verdad? Estímulos externos. Sigamos con esto. Ahora bien, en ocasiones, ¿verdad? Debido a, se han visto estudios que debido a la sobreexposición, a la sobreexigencia de un sonido, este puede provocar una lesión, ¿verdad?, selectiva en el oído interno, lo que causará una sordera específica para ese rango de frecuencia. ¿Qué es lo que ocurre acá? Por ejemplo, lo voy a explicar cuando nosotros, o una persona que se dedica a la caza y apoya su rifle, ¿verdad?, en un determinado hombro, el sonido de este rifle al disparo generalmente va a dañar o va a tener más contacto con un oído, que afortunadamente a todo esto tenemos dos. Entonces, este sonido va a ser tan reiterado que es como una forma defensiva que tiene nuestro organismo, ¿verdad?, de tener una sordera selectiva, pero solo dentro de las frecuencias que este ruido o este sonido implica. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito en que en una lesión periférica, las neuronas de la corteza auditiva que deben responder a esos sonidos no se quedan, ¿verdad?, inactivas ante la falla, ¿verdad?, de la llegada del estímulo. Muy por el contrario, sino, ¿verdad?, comienza a reaccionar nuestra corteza. Esto es tan perfecto que todo el cerebro se empieza a, ¿verdad?, a moldear, se empieza a reestructurar, como expliqué anteriormente, en reaccionar, ¿verdad?, a las frecuencias que son más o menos parecidas y las que están en cercanía de la zona donde se perdió, ¿verdad?, la frecuencia que ya no podemos escuchar. Es como si se hiciera una especie de resintonización por las frecuencias que son como parecidas. Bien. Ahora vamos a seguir acá. Muy bien. Ahora ya pasando a otro tema, ¿verdad?, que me ha tocado presentar y tratar de explicar un poco. Quiero hablar un poco de la desafrentación, ¿verdad?, y los fantasmas neuronales. Para esto, yo había pensado en una especie de experimento que quería presentar, en la cual tenía un cerebro formado por una lana que estaba toda desordenada, toda enmarañada, y por ahí le coloqué
dos lanas, dos cordones de lana con diferentes fibras, con diferentes lanitas, de un color en un lado y de otro color en otro lado. Pero me pareció que mi cerebro era un poco complicado para manejarlo, para poder moverlo sin poder ver dónde está la cámara, así que por ese motivo lo dejé de pensar. Muy bien. Ahora, lo que quisiera explicar, que nosotros, ¿verdad? Todo nuestro sistema nervioso tiene vías, si recordamos, vías que suben, ¿verdad? Y vías que bajan. Las vías que suben son aquellas que están relacionadas directamente con nuestros órganos perceptivos. Con el tacto, con los oídos, con los ojos, ¿verdad? Con el gusto, en fin. Y estas suben, ¿verdad? Suben hacia nuestro sistema nervioso central, suben por cadenas, ¿verdad? Nerviosas hacia arriba. Y a estas las vamos a llamar vías aferentes. Por ejemplo, si yo si coloco mi mano al fuego, yo voy a retirar mi mano, ¿cierto? Pero en que yo esto tiene que ser procesado en alguna parte. Entonces, este proceso, mi vía aferente va a subir. En cambio, yo para hacer la vía, ¿verdad?, eferente es la que baja, la que produce la acción. En este caso, mi reacción va a ser, Dani, retira la mano porque ya estás quemando. Entonces, eso va a ser la vía eferente, la que sale. En el caso de la aferentación es cuando esta línea que sube, ¿verdad?, por estos cordones finales, se cortan. Esto puede ser provocado por varias cosas. Puede ser provocado por traumatismos, ¿verdad? Puede ser provocados también por accidentes cerebrovasculares. Puede ser que hayan amputaciones, ¿verdad? También en esto. Nosotros también es importante que recordemos que las amputaciones nosotros lo asociamos generalmente con procesos, ¿verdad?, donde algunas de nuestras extremidades se ven mutiladas. Pero esta mutilación no solamente ocurre, ¿verdad?, o esta vía, ¿verdad?, que sube a nuestro cerebro, no solo ocurre cuando nuestras extremidades son amputadas, sino también otros órganos que son tan importantes, por ejemplo, cuando a alguien ¿cómo lo puedo decir? Le amputan los ojos, lo que le pasó, digamos, a esta niña cuando le sacaron sus ojitos. Cuando a alguien le amputan la mano, cuando se hace mastectomías. En general, la mayoría de nuestros órganos que están en forma exterior pueden ser amputados, ¿ya? Nuestros oídos también. En general, todos los órganos, hay muchos órganos, no así los órganos internos, que son el dolor que podemos sentir, está asociado más bien a las lesiones que ocurren dentro de la cirugía, dentro del pabellón. Eso quería como dejarlo un poquito claro. ¿Ya? Bueno, según afirma este autor que se llama Puerta, estudios han indicado que la amputación o la desaferentación de una extremidad induce a cambios funcionales en la zona cortical a nivel de S1, localización, ¿verdad? Y discriminación de la sensación y el dolor. Y,
¿verdad? Y a nivel de MI, la corteza también la corteza motora también se puede ver modificada, relacionándola con el dolor, ¿verdad?, de un miembro fantasma. Eso es como importante, porque debemos recordar que si bien nosotros, me voy a ir como al ejemplo que más bien conocemos, que cuando nosotros tenemos una extremidad que fue amputada, ya no está la extremidad. Por lo tanto, el paciente no debería sentir dolor, más allá, ¿verdad?, de la lesión misma, de la cirugía, de la herida postoperatoria. Pero, según el doctor, no es así. Eso no ocurre. Muy bien. Ahora, me gustaría hablar, ¿verdad?, un poquito también que la experiencia del miembro fantasma constituye un claro argumento a favor de la existencia de un esquema corporal mental que subyace y modifica la experiencia con nuestro propio cuerpo. Es lo que explicaba, ¿verdad?, que pese a que nosotros no tenemos esta extremidad que fue amputada, nosotros seguimos increíblemente sintiendo que está ahí. Bien. Ahora voy a cambiar a la siguiente diapositiva, ¿verdad?, que tengo acá, que dice las experiencias del miembro fantasma no solamente ocurren tras la pérdida de extremidades, es lo que expliqué, me anticipé un poco a presentar la diapo, disculpen, sino también que a la pérdida de otros órganos, los ojos, los dientes, los genitales externos, ¿verdad?, masculinos, o las mamas. También tenemos que mencionar que después de una amputación, como las anteriormente nombradas, es frecuente que hasta un 90% de los sujetos sigan percibiendo el miembro, ¿verdad?, perdido. Muy bien. Habitualmente, con el paso del tiempo, esta sensación se va desapareciendo, ¿ya? Cuando persiste, ¿verdad?, reaparece en forma intermitente bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Puede ocurrir esto, y en general son de naturaleza, ¿verdad?, más bien relacionada con procesos de estrés o procesos de mal elaboración de este duelo. Bueno, pido disculpas por los perros y por el avión que pasó. Muy bien. Y ahora, ya finalizando, quisiera hablar un poco, ¿verdad?, de la importancia que tienen para nuestra carrera este tipo de acontecimientos, la importancia, ¿verdad?, del dolor de tipo fantasma. Aquí tenemos que en la descripción del miembro fantasma es importante distinguir dos grupos de alteraciones. La primera, grupo es la experiencia del miembro fantasma como percepción del miembro amputado, que era lo que yo estaba explicando un poquito antes. Y también, como número 2, las sensaciones, ¿verdad?, las sensaciones percibidas
que va en general toda la percepción con lo que tiene que ver con el tálamo, procedentes, ¿verdad?, de este miembro fantasma, parestesia, ¿verdad?, dolor, sensación de pesadez, también sensación de calor, sensación de frío, calambres, etc. Esto tiene que ver más con lo que se siente a nivel como físico. El número 1 es lo que nos lleva a pensar un poquito que no es que esto no lo sientan, no es que esto no lo estén inventando, sino que es algo real, algo completamente real, asociado, ¿verdad?, a toda la estructura, ¿verdad?, nerviosa que nos están acompañando. Ahora quisiera dejar con mi compañera que va a presentar el experimento, ¿verdad?, que tiene que ver con la percepción auditiva. Buenas tardes, vamos a iniciar un experimento en el cual vamos a ensayar la percepción auditiva y nos vamos a dar cuenta de la diferencia de percepción que tiene cada persona, también teniendo en cuenta su diferencia de edades. Entonces iniciaremos con un sonido de frecuencia. No escucho. ¿Escuchas algo? Yo no. No. Ahí. ¿No Yo no escuchas? Yo no escucho. Sí escuchas. Yo no. Ahí. No. No. Ahí. Ahí sí escucho un poco. Sí. Ahí. Poco. Poco. Ahí. Poco. Poco. ¿Te fastidia el ruido? Sí, me incomoda. Me incomoda. ¿Y a ti? Fuerte. A mí sí me incomoda demasiado. Me incomoda. Bien, como nos podemos dar cuenta, la persona adulta tiene un poco de incomodidad en el oído debido a que tal vez tiene un desgaste en su audición. En cambio, el niño escucha perfectamente desde el comienzo y no tiene incomodidad al elevar la frecuencia. Gracias. Ahora, terminando ya este trabajo, vamos a hablar, ¿verdad?, sobre la conclusión. En conclusión, podemos decir que el sistema auditivo ayuda a la sociabilización del ser humano, entregando herramientas tan importantes para aquello como el habla. No así el poder comunicarnos. Acá queremos expresar, ¿verdad?, de que en el fondo una de las grandes cosas que podemos hacer como seres humanos es poder verbalizar nuestras emociones, poder verbalizar lo que sentimos, poder verbalizar nuestras necesidades. Esto tiene que ver con el lenguaje, no así la comunicación. La comunicación es diferente. La comunicación puede ser tanto verbal, ¿verdad?, como no verbal. Muy bien. Es por ello que es tan importante, ¿verdad?, en las relaciones interpersonales. También logramos aprender que un daño en la corteza, un daño en la corteza auditiva podrá dejarnos sin la capacidad de escuchar. Sin embargo, dependiendo de la masividad de esta lesión, del daño, ¿verdad?, que se pueda haber ocurrido, el organismo es capaz de generar nuevas conexiones para compensar lo dañado. Por otra parte, la plasticidad neuronal es un proceso que nos acompaña durante todo el ciclo vital. No es solamente
cuando existe en verdad algún daño tisular, sino que también ocurre con lo que se refiere cuando nosotros vamos envejeciendo, cuando vamos avanzando en este ciclo vital, esto se va también perpetuando. No es algo que solo es exclusivo de los neonatos, de los lactantes, sino también incluye a los adultos mayores. Cabe también mencionar que como aporte de verdad del sistema auditivo, como la mayoría de los sistemas, verdad, de los sentidos, de los órganos de los sentidos, que afortunadamente en el caso de nuestra exposición que se refiere al sistema auditivo, tenemos dos órganos, dos oídos, ¿verdad? Y esto nos permite que en el caso de que uno se dañe, el otro pueda también poder realizar sus funciones. Muy bien, así que esto sería nuestro trabajo. Ahora voy a presentar, ¿verdad?, la bibliografía que utilizamos para hacerlo.